Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, y comencemos hablando del caso en la zona del Tobogán, cerca del Estadio Luis Trócoli, donde, bueno, en los últimos días nos fuimos enterando por crónicas del diario El País, además, que según un testigo, 2 de los jóvenes que estaban desaparecidos pertenecían los cuerpos. Sin embargo, no se pudo realizar estudios por el estado de los restos. ¿Cómo puede suceder y cómo sigue la investigación en un caso así? Ahí está. En nuestro trabajo tenemos una dificultad que es que cuando trabajamos en los casos no podemos hablar porque precisamente estamos comprendidos en la investigación, y cuando no trabajamos no debemos hablar porque seríamos unos atrevidos de hablar sin conocer esto en profundidad. Pero sí puedo decir en términos generales cuestiones que tienen que ver con la identificación forense, y que es una tarea que muchas veces es muy difícil, que hay muchas veces que no se logra, pero sí que también existen una cantidad de recursos muy grandes y muy amplios que permite normalmente determinar con alto grado de certeza una identificación, ¿no? Y especialmente me interesa recalcarlo esto porque en la actualidad existe como una creencia que el ADN es un método infalible, y que es el único método de identificación y que soluciona todo, y ninguna de las tres cosas es cierta. O sea que cuando no se disponía de esa técnica, se identificaban cuerpos y restos con total normalidad y con muy buena seguridad. O sea que habría que conocer algunos detalles del caso, pero en general es posible aún en cuerpos de una antigüedad importante, e incluso que sometido a malas condiciones ambientales, normalmente es posible encontrar recursos que permitan identificarlos. En este caso era porque estaban quemados, ¿no? Claro, eso puede ser una dificultad. Hay veces que aún en cadáveres quemados que puede obtenerse igual este ADN. En general, todas estas limitaciones están dadas, o lo que determina la posibilidad de identificar y de la elección del método es con qué base de datos uno cuenta. Si uno tiene una persona y no cuenta con familiares directos conocidos, claro, puede tener un ADN perfecto, y eso no significa nada, es una molécula, ¿no? Sí. Y Hugo, cuando no se encuentra ADN, como en el caso de estos muchachos ahí, ¿no? ¿Qué alternativas tiene la justicia y la policía para avanzar, para encontrar pruebas, ¿no? Y bueno, hay muchas veces se reúne a métodos antropológicos. Cuando hay bases de datos se puede recurrir a métodos odontológicos, y luego hay otras técnicas mucho más inseguras que tienen que ver con las ropas, con otras circunstancias, con testigos, que por lo menos permiten aproximar algunas hipótesis y descartar otras. Hugo, yendo al caso de los jóvenes en el Marconi, sé que no puede hablar de casos específicos, pero vamos a hablar de un principio general en su materia. La familia dice que recibió 3 balazos, porque eso está en el informe, porque así se lo dijeron tras la autopsia. El ministro Bonomi dijo que la policía realizó 1, solo que era 4 orificios tenía en el cuerpo, uno de entrada en el brazo, uno de salida, con la misma bala, y la misma bala le produce un orificio en el tórax, también con orificio de salida. ¿Puede pasar eso? ¿O estamos ante 2 versiones que son diametralmente opuestas? Bueno, son las 2 cosas ciertas. Ajá. Puede pasar, y esas 2 versiones son diametralmente opuestas, digamos. Efectivamente, hay una cosa que se llama las heridas de reentrada, que es cuando una bala transfixia, o sea, entra y sale por una parte del cuerpo y vuelve a entrar en otra, y puede volver a salir. En ese caso hay 4 orificios, 2 de entrada, 2 de salida, con un proyectil solo, con un disparo solo. Pero en una autopsia eso queda establecido, que son 2 de entrada y 2 de salida, quizá un mismo proyectil. Puede quedar establecido, o por lo menos es una trayectoria que es compatible con que ello ocurra. Es decir, si en la posición en la que estoy yo recibo, estoy una entrada en mi brazo derecho, una salida en el brazo derecho, y luego entra al tórax y sale, puede ser que haya sido así. Claro.
se le atravesaría. Es en el pie y el otro es en una oreja. Claro. No es como la bala loca de Kennedy. Sí. ¿verdad? Exactamente. Esto ayuda justamente desde lo general a aclarar alguna cosa particular, pero siguiendo con lo general. Sí. Otro de los elementos de este caso es la famosa prueba de la parafina que demostraría que los menores no habían Que no disparado. tenía pólvora en las manos. ¿Puede fallar la prueba de la parafina? Sí, totalmente. Ajá. De hecho, hoy en día que no se considera una prueba para nada segura. Bien. Y de repente sí es importante la pericia que del arma. Si hay una sola arma involucrada, normalmente también puede establecerse cuántos disparos hubieron. Ajá. Eh, ¿Y en el arma pueden quedar también huellas o algún elemento más de...? que de disparo Sí. te quedan huellas, sí. 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 Así que por ahí también podría saberse si... Claro, pero ahí, en el ejemplo que estamos viendo, ya sabemos que disparo hubo. O sea, Claro. de que no es que el arma no se disparó. El tema es Sí quién. se disparó, el tema es quién y cuántas veces. Ajá. ¿Cómo se realiza la prueba de parafina? ¿Eh? ¿Cómo se realiza la prueba? Es una prueba química. Lo que pasa es que tiene falsos negativos y falsos positivos. Es a través de determinación de residuos de la pólvora. Pero Puede ser un indicio entonces, pero no una prueba definitiva. Sí, por supuesto. Bien, en otro caso, en el de la joven Dayana Yeye, que todavía no se sabe qué fue lo que sucedió. En las crónicas hablaban de cómo había sido encontrado el cuerpo. Nosotros también hablamos con nuestro compañero de Telemundo, de policiales, y no quedaba claro qué era lo que había sucedido, si el asesino en ese caso podría haber además maltratado el cuerpo, o sea, descuartizado antes de Signos asesinarlas. de violación también. Claro, si había sido animales, ¿cómo se sabe eso? Bueno, en general las lesiones post-mortem por descuartizamiento que siguen algunos patrones especiales en las formas de los cortes, en las zonas elegidas para los cortes, que no tiene en realidad mucho que ver cuando es la fauna del lugar que despedaza a un cadáver o que depreda un cadáver, ¿no? O sea, en general es posible establecer o, como yo digo, aproximarse a lo que pasó a través del examen de los lugares en donde el cadáver fue cortado, porque son distintos que los estigmas lesionales que deja un arma, animal, que los que deja, claro. Los dientes. En este caso, del entonces, animal. el cuerpo habría sido por trasladado. ejemplo, que no lo sé. Bien. ¿Pablo? Sí, después también el otro caso que estuvo muy sonado en estas semanas, Hugo, que estuviste involucrado, fue el de los enfermeros, asesinos absueltos porque no había pruebas para procesarlo definitivamente. Igual estuvieron un tiempo guardados, ¿no? Que eso es tremendo. ¿Por qué concluyeron que no había pruebas para ser condenados? Los dos caballeros y la enfermera también. Bueno, en ese caso existió, digamos, había una cantidad de fallecimientos que se atribuían a la acción de ellos. En uno solo hubo una autopsia, que fue en el caso inicial que desencadenó, digamos, todo el procedimiento. En ese caso que hubo autopsia, se demostró materialmente que no había sido por ningún fármaco, sino que era un tromboembolismo pulmonar. Se identificó en la autopsia el trombo, o sea, es una prueba bastante evidente, y ese hallazgo autópsico coincidió perfectamente con el cuadro clínico que tenía la paciente, y además la descompensación que la paciente tuvo, que la llevó hasta la muerte, fue anterior a ingresar al servicio en donde estaban estas personas que se le atribuyó esa muerte. O sea, que ese primero quedaba claro que no. ¿Y en los otros casos? Y en los otros lo que hubo fue, en ningún caso se comprobó una evolución inesperada que permitiera, digamos, que hubiera una modificación brusca en la evolución, pero además que eso podría ser, bueno, mataron gente en agonía, claro. Igual iba a morirse y la mataron. Podría Que era ser. lo que en algún momento se pensaba, ¿no? Que se apuraban, digamos, Claro. las situaciones. Pero de esos 15 casos hay varios que está probado que se murieron por otra cosa. Incluso casos en los que habían confesado.
Eso es extraño, ¿no? Porque esto ya pasa a lo judicial, sale de lo médico, pero la justicia necesita, además de lo que es la confesión, la prueba, y eso es lo que en este caso no hubo. Sí, sí, exactamente. Prueba contundente de que esas muertes les habían provocado ellos. Sí, y en algunos casos prueba De que no. De que no fueron ellos, en algunos. En algunos. Bien, Pablo, además vamos a mostrar el libro Sí, que está hace unos meses a la venta, de fin de siglo. Mucho. Crónicas de un forense, historia de personas de Hugo Rodríguez Almada. Ahí además hay otros casos, como por ejemplo el hincha de Cerro, Héctor Dacuña. Nole, para no Sí. irnos de tema por las dudas, porque quería preguntarle a propósito Dele. de los enfermeros. Esto, usted dijo en una entrevista hace poco que había generado, que esto tuvo efectos, digamos, terribles sobre otros pacientes, porque muchos médicos, a partir de eso, se negaban a administrar morfina por todo lo que se había hablado. ¿Qué dice sobre esto? ¿Qué es lo que pasó? Y eso fue una cosa terrible, por eso mismo, porque la morfina, un fármaco muy seguro, muy noble, y que en muchas situaciones, en particular de enfermos terminales, es el único recurso terapéutico para que los pacientes Aliviarlos. tengan una sobrevida con alivio, y hubo momentos que no se administraba Claro. o se retaseaba por miedo a toda la situación que se creó, que además motivó denuncias penales contra otros médicos. Una médica en Colonia que recibió una denuncia penal por 9 muertes, que tampoco en ningún caso se comprobó. Se pudo comprobar. Y el Ministerio de Salud Pública recibió denuncias de más de 100 personas que fallecieron en esos momentos en las dos instituciones involucradas, y en ningún caso se comprobó. Claro, generó también que una hubiera- alarma en las familias de otros pacientes. Exactamente, claro. Sí, sí, sí. Sí, el libro de Hugo está en la venta en todas las librerías y cuenta casos en los que trabajaste fuertes como el de Rodrigo Aguirre, ¿no? Que falleció por mala praxis, el de Héctor Dacuña, el del laboratorio que hacía análisis truchos de HIV. Para cerrar, ¿hubo un caso que te haya más impactado que el resto en tu vida, por lo que viviste capaz que trabajando en la pericia o con las familias? Sí, realmente un caso que me impactó más no tuvo nada que ver con la sangre, ni con cuchilladas, ni con balazos, ni con cosas de esas, sino tuvo que ver con un enfermo psiquiátrico que fue conducido al juzgado porque estaba caminando a campo traviesa por las quintas de Las Piedras, y decía, era un delirante que decía que iba buscando la felicidad. Y resulta que yo me encontré ofreciendo una prueba científica, entre comillas, para terminar encerrando a un hombre que lo que estaba haciendo era caminando en busca de la felicidad. Y eso fue bastante terrible. Me imagino. Suena Impresionante. fuerte. Hugo Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Hugo. Muy Sabés, bien. Nole, que vos tenés potencial de entretenimiento, ¿verdad?